Muy bien. Vamos a invitar aquí al escenario entonces a nuestros dos próximos oradores, Juan Gabriel Tocatlián y Federico Poli. Bienvenidos ambos. Quiero compartir con ustedes unas líneas de presentación. Juan Gabriel Tocatlián es doctor en Relaciones Internacionales de The Johns Hopkins University School en Washington, en los Estados Unidos. Es actual vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, donde se desempeña también como profesor plenario del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales. También ha sido orador de la 25ª Conferencia Industrial. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Un gustazo enorme. Federico Poli, aquí a mi izquierda, bienvenido. Economista, candidato a doctor en Ciencias Económicas por la UBA. Está especializado en Relaciones Internacionales y en Economía Internacional. Fue director ejecutivo por la Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y a partir de su experiencia en diversas instituciones públicas e internacionales brinda servicios de consultoría al sector público, al sector privado y organismos internacionales. Federico, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que el contexto internacional presenta muchos desafíos y con la irrupción de la pandemia estos desafíos se ampliaron naturalmente. Las desaceleraciones del crecimiento económico mundial y del comercio internacional, el surgimiento de nuevas agendas como la digitalización y lo que se conoce como Industria 4.0, la cuestión climática, la revolución energética, episodios como el Brexit, que dan cuenta del surgimiento de nuevos nacionalismos en distintos lugares del mundo y las mayores dificultades, en los países occidentales para mejorar las condiciones de vida de la población. Son algunos de estos temas muy, pero muy candentes. Todo ello en el contexto de un cambio en el orden internacional, la emergencia de China como un actor de peso en el mapa global y la pandemia que agudizó algunas de estas tensiones, que reforzó las disparidades entre las regiones, dada la diferente capacidad de respuesta que tienen los países a la crisis económica y sanitaria. Lo estamos viendo en estos días, con lo que ha sucedido en África y su dificultoso, por no decir casi imposible, acceso a las vacunas. Y me gustaría empezar con Juan, si te parece, preguntándote, como experto en relaciones internacionales, Juan, ¿cómo ves el contexto geopolítico de la pospandemia y cómo ves la evolución de las tensiones entre distintos países y regiones? Si me permitís, ¿puedo estar parado? Por favor, claro. Ok. Listo. Pase al podio nomás. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco nuevamente a la UIA esta invitación, que entiendo que tenemos unos 8 minutos para hablar del mundo, entonces voy a ser lo más sintético y preciso posible. Quiero hoy introducir 3 reflexiones sobre la situación geopolítica de la Argentina y a su turno, al final de cada uno de los 3 puntos, hacer una mención a los industriales, las industriales y la UIA. Mi primer punto, mi primer argumento hoy es que estamos en un contexto muy semejante al que Argentina estuvo hace un siglo. Estamos en una nueva transición de poder. Hace un siglo había un proceso de transición de poder e influencia y prestigio en el mundo entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Argentina, que tenía capacidades relativas importantes para la época comparado con cualquier país de América Latina, optó por plegarse mucho más a Londres, sin ver estratégicamente el destino que parecía tener Estados Unidos, y optamos por plegarnos, repito, mucho más a Gran Bretaña. Esto tuvo sus razones de ser, eso tuvo sus méritos y tuvo también sus problemas. Hoy enfrentamos otra transición de poder, pero ahora entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China, pero con una gran particularidad, y es que las capacidades argentinas están francamente disminuidas. Y por lo tanto entramos ante una disyuntiva: ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esta nueva transición de poder?
Y aquí yo diría que lo fundamental es tener un diagnóstico lo más fino posible. Y el diagnóstico que yo les traigo frente a este tema es que la relación entre Estados Unidos y China definitivamente mutó de una rivalidad atenuada y una interdependencia creciente a una rivalidad acentuada y una interdependencia decreciente. Con lo cual quiero decir que la competencia entre Estados Unidos y China va a crecer cada vez más. Y en esas condiciones, a mi modo de ver, le cabe a la Argentina entender que va a encontrar un conjunto de restricciones y limitaciones. Pero esas restricciones y limitaciones no implican la pasividad o el ensimismamiento. Por el contrario, Argentina va a necesitar cada vez un mejor mapa de ruta. ¿Cuál sería, a mi entender, el mejor mapa de ruta para la Argentina? Dos condiciones fundamentales. Argentina tiene que ocuparse y preocuparse por la cohabitación entre Estados Unidos y China, no por la confrontación entre Estados Unidos y China. Y Argentina tiene que tener una diplomacia desagregada por temas con Estados Unidos y con China por igual, tratando de manejar de la mejor manera posible aquello que beneficie el interés nacional. Y en ese contexto, ¿cuál creo yo que podría ser el papel de la UIA, de los industriales, de las industriales? Creo que hay una oportunidad única en esta coyuntura. Ha vuelto a colocarse en el acento internacional, particularmente en Occidente, la diversificación productiva. Hay un espacio para la diversificación productiva. Hay un espacio para repensar los modelos de industrialización, las sinergias entre distintos ámbitos productivos. Y Argentina debiera, sus industriales, ustedes, debieran aprovechar mucho mejor esa condición de apertura mental a repensar el lugar de la industria. Mi segundo punto es de naturaleza regional. ¿Qué pasa en la región? Y divido la región en dos, en América Latina y América del Sur, que no es lo mismo América Latina que América del Sur. ¿Cuál diría en ese contexto que es el mayor escollo que tiene América Latina? América Latina es la región del mundo que ha perdido más gravitación en los últimos 50 años. En el año 55, el total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales era del 12%. En el año 2017, datos de la CEPAL en ambos casos, el total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales fue del 6%. A principios de los años 2000, en la OMPI, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el total de patentes, marcas, innovaciones tecnológicas presentadas por América Latina estaba por arriba del 3% y el sudeste de Asia estaba alrededor del 35%. Hoy, el total de nuevas marcas, patentes, innovaciones tecnológicas provenientes de América Latina no superan el 2%. Y el sudeste de Asia es el portador del más del 70%. Esto es muy importante porque siempre estamos hablando de los nichos, de la capacitación, de la ciencia y la tecnología, pero América Latina se está quedando atrás dramáticamente y eso nos quita capacidad de negociación, no solamente a Argentina, sino a toda la región. Y en términos de Sudamérica, Sudamérica tiene una particularidad también que quiero reforzar y remarcar. Esta es una región vacía de liderazgo, vacía de liderazgo. Brasil es un actor con poder, pero no es poderoso. Brasil no ejerce la hegemonía en esta región. Esta es una región carente de liderazgos
que arrastren, que empujen, que señalen un horizonte. En esa doble dirección, respecto a América Latina y respecto a América del Sur, yo diría que la Argentina debe preocuparse mucho por una política de control de daños, que no nos sigamos desintegrando, no cuanto prometemos más integración, que no sigamos desintegrándonos. Y en segundo lugar, acuñar con Brasil, pero también con Chile, también con los vecinos inmediatos, una estrategia de liderazgo múltiple y colaborativo. Va a ser esencial para que la región tenga una voz frente a quién, frente a Estados Unidos y China, porque individualmente, si no, acrecentaremos nuestra dependencia. ¿Y qué papel veo aquí para la UIA? A mi modo de ver, es una enorme oportunidad, con lo que señalé antes sobre la diversificación productiva, de que la UIA, los industriales, las industriales, retomen algo que fue esencial en el proceso de industrialización de la Argentina en los años 50 y 60, particularmente en los 60, que fue aquel famoso triángulo de Sábato, en honor a Jorge Sábato, el científico. Cómo mancomunar empresa, Estado y comunidad científica. Si no volvemos a ese triángulo, solo veremos márgenes de aquiescencia y de dependencia. Y los industriales están en un lugar privilegiado y la comunidad científica y académica necesita ese vínculo, y el Estado hoy me parece que entiende que es inexorable tener ese nexo. Termino con una reflexión sobre la política exterior argentina. Nuestro país tiene una singularidad que no se da en muchos otros de la región y quizá en pocos del mundo. Tiene un declive de larga data y una polarización política crecientemente disfuncional. Hay países que tienen mucha polarización, pero no tienen declinación. Hay países que están declinando desde hace poco y todavía tienen una polarización menguada. Nosotros tenemos el peor de los dos mundos. Un declive de larga data y una polarización absolutamente disfuncional. En ese sentido, a mi modo de ver, es imperativo lograr un consenso ampliado en términos de nuestra política exterior. Es imperativo entender que reconstruir poder toma tiempo, esfuerzo, hay que ser muy paciente, hay que juntar voluntades. No hay otra alternativa, no hay una bala mágica, no hay una bala mágica. En una parte de El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo dice que algunos, cito entre comillas, algunos creen que las cosas del mundo están dirigidas por la fortuna y por Dios. Y a renglón seguido dice claramente, no, esto no es así. ¿Y qué hace Maquiavelo en el texto? Valora la virtud. Dice, hay que anteponer la virtud a la fortuna, al azar y, por supuesto, al orden eclesial. Y cuando dice hay que anteponer la virtud, ¿qué es lo que señala ahí Maquiavelo? Dice que la virtud procede con la moderación, la prudencia y la humildad. Necesitamos una política exterior que no sea heroica. Necesitamos una política exterior que sea modesta, que sea pragmática en este contexto. Y para ello creo que los industriales tienen hoy un lugar esencial, vital. Cada época tiene un reto, tiene un desafío, tiene algo que lo moviliza. Hace 30, 40 años fue el reto de la institucionalidad, de la democracia, de lograr la democracia en el país. Yo creo que hoy y hacia el futuro el mayor reto es
la viabilidad nacional, ser un país viable. Y para ello creo que le corresponde una responsabilidad a los empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias Juan. Es pero muy interesante poder interpretar cómo se organiza el escenario geopolítico mundial después de la pospandemia y hacerlo desde la óptica de un experto en relaciones internacionales. Ahora les propongo que hagamos foco en la agenda económica internacional y específicamente en cómo impacta sobre América Latina, que está atravesada por asimetrías macroeconómicas y de infraestructura esta situación. Así que, Federico, nos interesaría que nos cuentes cuáles son las perspectivas en materia económica y productiva, teniendo en cuenta la relocalización para la región y los escenarios posibles que pueden avisorarse después de la pandemia. Federico. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer a la Unión Industrial Argentina la posibilidad de estar aquí compartiendo algunas reflexiones sobre un tema realmente central para el desarrollo argentino. Decirles que la última vez que estuve aquí con ustedes compartiendo reflexiones fue hace 15 años, en el 2006. En el 2006 la Argentina volvía a salir de una gran crisis. Lo hacía con entusiasmo sus empresarios, los trabajadores. Había muchas expectativas y había la posibilidad de generar un ciclo de crecimiento y de desarrollo a largo plazo. Lamentablemente, esas expectativas se vieron frustradas como tantas otras veces en la Argentina por malas políticas, por políticas populistas, por políticas que olvidaron que el centro del desarrollo de nuestros países tiene que ser la inversión, la promoción de la inversión y del trabajo, y eso hizo que hoy estemos de nuevo acá, 15 años después, empantanados, como estábamos en 2001, en el 2000. Nuevamente, este es el lamentable ciclo de la ilusión y el desencanto de la Argentina. Pero yo les vine a hablar del mundo y de qué posibilidades había. Entonces, tengo muy poco tiempo, déjenme decirles que la pandemia golpeó al mundo cuando el mundo estaba en transición, en plena revolución, cuarta revolución industrial, y que esto genera mucha confusión porque lo que generó la pandemia junto con la cuarta revolución industrial fue superponer algunos fenómenos estructurales con otros más coyunturales, pero que realmente no sabemos ni cuáles son, cuán coyunturales son estos fenómenos que creíamos que eran coyunturales, pues no sabemos cuánto estará la pandemia entre nosotros. Y si no entramos en un mundo de pandemias o entramos en un mundo, digamos, de nuevas cepas que generan todos los problemas que vivimos estos 2 años. Entonces, yo me quería concentrar en 2 cuestiones básicas. La primera es comentarles un poco cuál fue el recorrido de los flujos de inversión y de comercio a lo largo del siglo pasado hasta nuestros días, en qué punto estamos hoy y qué generó la pandemia, para después hablar de cuál es la reacción de las potencias y cuáles son las oportunidades de Argentina en este nuevo mundo. Muy brevemente, porque no hay tiempo, les diré que hoy estamos en lo que un economista que se especializó en esto llama el tercer unbundling. El unbundling es la desagregación de la producción, el consumo, de las tareas que se realizan en una fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, él habla del tercer unbundling y de la cuarta globalización. Y brevemente, déjenme explicarles qué es esto. Bueno, él dice que hubo una primera desagregación entre 1820 y 1990 y que ahí hubo 2 globalizaciones. La primera globalización hasta la posguerra y la segunda desde el 45 hasta los 90. Y el unbundling, ¿qué significó? Significó que aumentó el comercio de bienes gracias a la caída de los costos de transporte, y esto hizo que
que existiera un arbitraje de bienes y que se pudiera separar geográficamente las zonas de producción de las zonas de consumo. ¿Esto qué hizo? Bueno, esto hizo que las naciones industrializadas del G7 pasaran de representar 1/5 del Producto Mundial a representar 2/3 en 1990. Esto concentró la producción, paradójicamente, y desconcentró los consumos. Y esto lo permitió el barco a vapor. Las dos globalizaciones es porque a partir del 45 aparece el estado de bienestar, aparecen los efectos de lo que él dice que el mercado se encargó de la eficiencia y el Estado se encargó de la justicia social. Antes del 45 no había gobernanza global y había un capitalismo bastante salvaje con el fenómeno del imperialismo, etcétera, etcétera. La segunda desagregación aparece entre 1990 y el presente, y el nuevo barco a vapor es Internet, desde 1980, ¿no es cierto? ¿Esto qué reduce? Reduce los costos de coordinación y permite la separación geográfica de tareas realizadas en el interior de las fábricas y sus alrededores. Es decir, que la fábrica deja de ser un centro de producción y hace offshore de lo que se llama la offshorización de la producción. Y eso que hace que los países periféricos puedan tener acceso a alta tecnología y se encuentren con los salarios bajos y haya un proceso de industrialización en ciertos países de la periferia. ¿Esto qué hizo? Hizo que los países del G7 pierdan y que ganen algunos países que tenían salarios bajos y que se encuentran con alta tecnología. Básicamente China pasa de representar 3% del producto manufacturero global a tener el 20% del producto manufacturero global. Y también eso generó el superciclo de los commodities, porque China aumentó la demanda de materias primas. Eso hizo crecer el Producto Bruto Interno de países que solo proveíamos, como el caso de Sudamérica, commodities, y estábamos fuera del auge de las cadenas globales de valor que generó este segundo unbundling o tercera globalización. Y ahora estamos en lo que se llama la gran convergencia, el tercer unbundling, donde la virtualidad lo que está haciendo es está impactando en los trabajadores de cuello blanco, como se dice, que son los que prestan servicios, es decir, a permitir la virtualidad se desengancha la presencia de los servicios que se pueden brindar y entonces esto genera una nueva fase de la globalización. Permítanme ahora brevemente decirles qué pasó con la pandemia. Lo que pasó con la pandemia es que se mostró la fragilidad de este mundo de la producción desintegrada por las restricciones en la producción en Asia y en China, por los cambios en la demanda que generó la pandemia hacia bienes electrónicos y hacia muebles, y eso generó toda una demanda de los microchips y generó un problema con el just-in-time, ¿no es cierto? No había stock para proveer esta demanda. Y bueno, eso generó también, afectó el traslado y hubo congestión en los puertos y después también la escasez de trabajadores con este fenómeno que se está dando de lo que se llama The Great Resignation, de que las jubilaciones prematuras de muchos trabajadores que se habían quedado en la casa, que deciden no volver al mercado de trabajo, otros trabajadores que eran migrantes que no pueden volver a sus puestos de trabajo. Y todo esto lo que hace es, ¿qué pasa en los países desarrollados y en Estados Unidos principalmente? Hay inflación y hay escasez. Entonces Estados Unidos toma nota, que ya venía tomando nota, porque ya había todo un movimiento de nearshoring y reshoring con Trump, pero ahora deciden, y lo hacen público, en junio de este año, sacan un documento que se llama Construyendo cadenas de oferta resilientes, revitalizando la manufactura americana y empujando un crecimiento de amplia base. Bueno, vale la pena leer este documento y lo que significa este documento y los otros documentos que está dando la administración Biden, que está mostrando que el cambio de Estados Unidos no era el cambio solo
digamos, un cambio coyuntural dado por Trump, sino que es un cambio de visión estratégica respecto de lo que significa la manufactura, respecto de lo que significa la seguridad industrial, respecto de lo que significa la distribución de la producción, enmarcado en lo que decía Juan Gabriel, que es el enfrentamiento con China, pero donde vuelven a una política industrial como era la política industrial de los 60 y donde empiezan a hablar de relocalizar la manufactura que está en China y en Asia a los socios y aliados. Y obviamente están hablando de América Latina y esto sin duda es que abre un espacio muy importante para la industrialización de la región, para la complementación industrial y ya estoy fuera de tiempo, pero les digo que hay que prestarle atención a este fenómeno que no se le prestó la debida atención. Digo, leer los documentos porque me parece que estamos frente a un cambio de la dimensión que tuvo el cambio que hizo Kennedy cuando largó la Alianza para el Progreso, cuando puso en marcha el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando planteó un esquema de asociación con la región que no había habido en la historia. Me parece que estamos frente a un cambio de esta magnitud y que debemos aprovecharlo. Muchas gracias. Antes de cerrar este panel, me gustaría compartir un par de preguntas y les pediría unas respuestas breves a cada uno. Juan, vos hablabas de los liderazgos en la región, en Latinoamérica, y me gustaría preguntarte qué margen de acción crees que surge para la inserción internacional de nuestra región. Bueno, digamos que estamos en unas condiciones bastante restrictivas y limitadas, en gran medida por cuestiones que tienen que ver con la propia región. Nuestros niveles de fractura interna están acompañados por un alto nivel de fragmentación interregional. Entonces, reconstruir eso, repito, va a tomar seguramente mucho tiempo. Las limitaciones y condiciones internacionales son muy grandes, pero yo diría que hay tres elementos que uno pudiera decir que es un punto de partida al menos. La primera, repensar lo que yo llamaría la diplomacia ciudadana, no la diplomacia de los estados, la diplomacia ciudadana, la de los empresarios, la de los sindicalistas, la de los científicos, la de los académicos, esos entrelazamientos de una forma de rearticular una pertenencia y una asociatividad en la región, particularmente en Sudamérica y más específicamente en el Cono Sur. En segundo lugar, identificar muy pocos, 2, 3, básicamente intereses compartidos. Tenemos que dejar esa lista de 82 prioridades, 44 intereses, tenemos 3. Y en esos 3 intereses que compartimos y sobre los cuales convergemos, tener un diseño estratégico de largo plazo, con los socios más próximos, más inmediatos. Y en tercer lugar, entender que la pugna entre Estados Unidos y China se va a dirimir en buena medida, por un lado en el sudeste de Asia y por otro lado en Sudamérica. Y entonces tenemos que tomar esta combinación de diplomacia ciudadana acompañando a la diplomacia de los Estados, de este ejercicio de definir intereses concretos, pocos y específicos, con un modo de gestar nuestro orden regional, no dejar que ese orden regional esté bajo el dictado, ya sea de Washington o de Beijing. Eso sería simplemente otro modelo de dependencia muy parecido al del siglo XIX o del siglo XX. Entonces hay que evitar eso y creo que hay, repito, con la cautela, con la precisión, con la sofisticación y con la convergencia necesaria, una luz de esperanza, una luz de expectativa para que eso se pueda hacer.
Muchas gracias, Juan. Interesantísimo. Y última pregunta para Federico, ¿no? Teniendo en cuenta la inquietud o la necesidad de encarar un proyecto de desarrollo sostenible, ¿qué oportunidades y qué riesgos existen? Bueno, yo primero, antes de entrar de lleno en la respuesta, déjenme compartirles lo que en el informe de la Casa Blanca que recientemente sacó, las 5 causas de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro en Estados Unidos. Y menciona, en primer lugar, la insuficiencia de la capacidad manufacturera de Estados Unidos, donde dice que perdieron empleos, un tercio de los empleos manufactureros en la primera década del 2000, en particular se golpeó a las pymes, y que la pérdida de capacidad manufacturera llevó a la pérdida de capacidad de innovación. El segundo elemento que destacan es el desalineamiento entre incentivos y cortoplacismo de mercados privados, donde dicen que los mercados no dan los incentivos para generar inversiones de largo plazo, resiliencia de las cadenas de valor y el tercero son que no adoptaron políticas industriales mientras los aliados, socios y naciones competidoras lo hicieron. Y ahí menciona tanto a la Unión Europea como a China. El cuarto es que la excesiva concentración geográfica de las fuentes globales le genera vulnerabilidad. Y esto no. Y además, ellos dicen que las vulnerabilidades pueden estar causadas por desastres naturales, por eventos geopolíticos o por la pandemia. Y el último es la limitada coordinación internacional, que dice que Estados Unidos tiene que trabajar con sus socios para generar un reshoring, un nearshoring de estas cadenas. Entonces yo digo, acá hay una oportunidad muy impresionante, creo que es única, de nuevo, desde Kennedy y la Alianza para el Progreso, hay una de las potencias, está mirando la región y ofreciendo hacer partenariados para el desarrollo industrial. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Bueno, los riesgos es no formular un proyecto de desarrollo y sentarnos a discutir con los Estados Unidos dónde nos interesa que haya desarrollo en nuestros países, dónde tenemos capacidades. Entonces, no es solo ser un espacio donde se desarrollen actividades que le interesa a Estados Unidos, es donde a la Argentina le interesa desarrollar actividades manufactureras que tengan que ver con un programa de desarrollo, primer punto. Segundo punto, necesitamos mucha inversión, obviamente en infraestructura digital, ¿no? En el 5G, es fundamental. Pero nosotros venimos del subsuelo, estamos hablando de esto y tenemos que tener una estabilidad macroeconómica, tenemos que tener estabilidad para la inversión, tenemos que tener una visión favorable a la inversión externa y a la inversión local, tenemos que tener gobiernos que comprendan que lo más importante es alentar la inversión productiva y, por ende, el trabajo productivo. Y para eso hace falta también una política internacional que comprenda dónde tiene que estar Argentina alineada, cuáles son los valores que tenemos que defender y digamos, históricamente dónde estuvimos y dónde tenemos que estar. Entonces, en función de todo eso, sí, creo que hay una gran oportunidad que no podemos desperdiciar porque si la desperdiciamos vamos a quedar mucho más atrasados de lo que estamos hoy. Federico, Juan, muchas gracias. La verdad es que interesantísimo lo que hemos compartido en este panel y de alguna manera marca el rumbo, ¿no?, de lo que vamos a estar discutiendo a lo largo de estas jornadas, hoy muy enfocada en lo internacional y en lo regional. Queda claro que el panorama internacional es muy complejo, que en ese contexto tenemos que delinear una estrategia de crecimiento y desarrollo para los próximos años.